He intitulado a mi mensaje del día de hoy el proceso de Dios para llevar al trono a David. El proceso de Dios para llevar al trono a David. Los primeros 4 pasos del proceso para llevar al trono de Israel a David fueron: 1. Ser escogido por Dios. 2. Su unción con aceite por el profeta Samuel. 3. El ser invitado para tocar el arpa al rey Saúl y ser nombrado su paje de armas. Y 4. Enfrentar y matar al gigante filisteo Goliat. Dios está trabajando también en cada uno de nosotros desde el momento que le conocimos y recibimos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Nuestro propio proceso, sin duda, tiene un plan maravilloso como lo tuvo el de David, por lo que podemos afirmar que nada de lo que ocurre en nuestra existencia ocurre por casualidad. Cada detalle es de suma importancia, incluyendo los tiempos de adversidad. Pero el proceso de Dios para llevar al trono de Israel a David continuó con otros pasos. Sí, mis hermanos, ya vimos que Dios lo había escogido, el profeta Samuel lo había ungido y también había sido invitado para tocar el arpa al rey Saúl y ser su paje de armas, y había matado ya al gigante Goliat en esa batalla contra los filisteos, de manera que todo eso ya era parte del proceso de llevar al trono de Israel a David. Pero vamos a ver que ese proceso continuó, hermanos. En primer lugar, David experimentó el amor de Jonatán, el príncipe de Israel. Jonatán, el más valiente soldado de Israel, al verlo vencer a Goliat, inmediatamente se identificó con él, hermanos. Se identificó con David al verlo vencer a Goliat. Eso está en 1 de Samuel 18, del 1 al 4, que dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Algunas personas ignorantes y malintencionadas, mis hermanos, ven en este pasaje la prueba de que Dios aprueba el homosexualismo, pero por supuesto están equivocadas. La Biblia contiene numerosos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que enseñan con toda claridad que el homosexualismo es un pecado. El amor entre Jonatán y David fue un amor limpio y sincero, basado en la fe y el amor que ambos sentían por Dios y por su santa palabra, y que demostraron Jonatán enfrentando solo a la guarnición de los filisteos, y David
enfrentando y derrotando al gigante Goliat. La Biblia nos enseña que el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la manera como Jonatán amó a David como a sí mismo. Es interesante que el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, haya incluido este año el amor al prójimo en el más reciente grito de independencia. Pues eso significa que nuestros gobernantes cada vez más se acercan a lo que Dios espera de nosotros. De hecho, Jesucristo nuestro Señor dijo que en esto conocerían todos que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. David, mis hermanos, se ganó el respeto, el cariño y la admiración de todo el pueblo de Israel. Entonces no solamente ganó el amor de Jonatán, pero otro paso más fue ganarse el respeto, cariño y admiración del pueblo completo. David se lo ganó a los ojos del rey Saúl como resultado de su prudencia, su valentía y su lealtad al rey. En los versículos 5 al 7 de 1 Samuel 18 continúa diciendo la palabra: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero el reconocimiento del pueblo a David, mis hermanos, hirió terriblemente el orgullo del rey Saúl. Esto nos lo enseña el capítulo 18, versículos 8 y 9. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Claro, hermanos, estaba bien celoso, bien enojado, porque él era el rey. Y el reconocimiento para David era mucho mayor que para él. Entonces se enojó con gran ira, en gran manera se enojó. Y como dice aquí, ya no vio desde ese día con buenos ojos a David. El siguiente día, mis hermanos, fue tan grande el enojo del rey Saúl que, lleno de celos, perdió totalmente la templanza o dominio propio, y siendo atormentado por un espíritu malo por parte de Dios, intentó matar a David 2 veces. Eso lo encontramos en los versículos 10 y 11. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió
2 veces. Entonces intentó matarlo, hermanos, 2 veces con aquella lanza que el rey Saúl tenía en su mano. Todo lo sucedido, mis hermanos, apuntaba al hecho de que David era la persona que Dios había escogido para ser el nuevo rey, por lo que Saúl comenzó a tenerle mucho temor y odio. Eso está en los versículos 12 al 15. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. En la obra de Dios, mis hermanos, siempre serán nuestros hechos los que hablarán bien de nosotros. Cuando tú eres fiel, cumplido, respetuoso, amoroso, activo y sobre todo, cuando llevas una vida que respalda lo que crees, tú serás sin duda muy apreciado por la congregación y muchos tratarán de seguir tu ejemplo. Eso era exactamente lo que le pasaba a David. Por eso se estaba ganando el respeto, el cariño y la admiración del pueblo, porque se conducía prudentemente, porque hacía las cosas correctamente como debía ser. David se ganó el respeto, el cariño y la admiración del pueblo de Israel, porque todo lo que hacía, lo hacía delante de ellos. Él no se escondía, hermanos, delante del pueblo. Hacía todas las cosas. Dice así en el versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí podemos apreciar con claridad la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que dice que el que quiera ser el mayor entre nosotros debe servir a todos los demás. En la obra de Dios, los líderes no estamos para mandar, ni para señorear, ni para supervisar, ni para dirigir. Estamos para servir. En Marcos 10, 42 al 45, todos recordamos esa enseñanza del Señor que dice: mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es exactamente lo que estaba haciendo David, y por eso iba subiendo, hermanos, iba subiendo cada vez más en el amor, en el cariño, en el reconocimiento del pueblo, porque se portaba como un verdadero siervo y servía a Dios, a su rey y a su pueblo con todo su corazón. Los intentos del rey Saúl por frustrar los planes de Dios. O sea, cuando Saúl vio eso, que David iba creciendo en su estimación, cuando iba creciendo en su fama, en su prestigio,
pues entonces él intentó frustrar los planes de Dios, porque todo eso, lo que estaba pasando era el plan de Dios para la vida de David. El rey Saúl había prometido que al hombre que matara a Goliat, él le daría a su hija por mujer, pero no lo había cumplido. Y ahora nuevamente prometió a David darle a Merab, su hija mayor, por mujer, lo que parecía un verdadero reconocimiento del rey Saúl a David. Pero la verdadera intención del rey Saúl no era emparentar con David, sino ponerlo en la mano de los filisteos para que lo mataran. En los versículos 17 al 19, ahí en 1 Samuel 18, dice así: entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. O sea que Saúl no cumplió. Simplemente le ofreció darle a Merab, su hija mayor, con tal de que él luchara más fuerte. Y Saúl iba y luchaba, y David esperaba que los filisteos lo mataran, pero no lo mataban, hermanos, porque Dios estaba con él. Y pues entonces decidió dar su hija a Adriel Meholatita y le falló a David. David se sentía indigno de venir a ser yerno del rey, pero siguió luchando con esmero y lealtad. Lo triste es que no obstante de sus victorias y lealtad, fue decepcionado por el rey Saúl, quien entregó a su hija Merab, su prometida, a Adriel Meholatita por mujer. Muchas veces algunas personas no apreciarán lo que haces en la obra de Dios y te sentirás decepcionado o decepcionada como David. Pero recuerda que el Señor es quien te recompensará por lo que haces y que el reconocimiento de los hombres es lo que menos importa. Entonces, mis hermanos, el rey Saúl, cansado de ver que los filisteos no mataban a David y que siempre él salía victorioso en las batallas contra ellos, hizo un segundo intento de acabar con él, ofreciéndole como esposa a Mical, su hija menor, quien amaba a David. Eso está en los versículos 20 y 21. Dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. El rey Saúl, mis hermanos, envió a sus siervos para que convencieran a David de aceptar ser su yerno. Pero David, sabiendo lo que había pasado la primera vez, les habló de su realidad. En los versículos 22 y 23 dice: y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey.
Los criados de Saúl hablaron esas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Al saber la respuesta de David, el rey Saúl planeó otra forma de acabar con él. Fíjense, hermanos, cómo el rey ideaba tantas cosas por su odio a David y su temor de él. Dice el versículo 24 y 25: y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Fíjense, por eso dijo: le voy a dar a mi hija Mical para que sea lazo para él, porque le pidió 100 prepucios de filisteos para poderle dar a su hija. Matar a 100 filisteos, hermanos, para cortarles el prepucio no era nada fácil y algo demasiado arriesgado. Pero vez tras vez los intentos del rey Saúl de frustrar los planes de Dios fracasaban, pues ¿qué eran 100 filisteos para nuestro Dios todopoderoso? David aceptó la petición del rey y la cumplió al doble, por lo que Saúl tuvo que cumplir su palabra y le dio por mujer a Mical, su hija. David fue y no mató 100, mató 200 filisteos y le trajo al rey 200 prepucios de filisteos, y no tuvo otro remedio el rey que darle a su hija Mical. En los versículos 26 y 27 así nos lo enseña la palabra: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Al ver el fracaso de sus planes, hermanos, el rey Saúl se empezó a obsesionar con la idea de matar a David y se convirtió en su peor enemigo, mientras la estima de David crecía más y más entre los hijos de Israel. Versículos 28 al 30. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David había dado nuevos pasos firmes en su camino hacia el trono de Israel. El quinto paso fue ganarse la amistad sincera de Jonatán. El sexto paso fue ganarse el respeto, la admiración y el cariño del pueblo de Israel. El séptimo paso fue ganar todas las batallas a donde el rey Saúl lo enviaba. Y el octavo paso fue casarse con Mical y convertirse así en el yerno del rey de Israel. Y aunque el rey Saúl
trataba de frenar por todos los medios este proceso, David continuaba dando pasos firmes y seguros hacia el trono de Israel. Porque lo que Dios dispone, nada ni nadie lo puede frustrar. Así, David era moldeado por Dios, como el alfarero moldea el barro. Y poco a poco se acercaba el día de estar totalmente listo para ocupar el lugar de su suegro, el rey Saúl. Dios también está trabajando contigo y conmigo. Dejémoslo trabajar en nuestras vidas, como lo hizo David. Y seguramente el resultado será grandioso. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos.